vez más. Bueno, hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 4 del versículo 32 al versículo 37. Ese va a ser el pasaje, Hechos 4 del 32 al 37. Y vamos a tener ahí presente este título, ¿verdad? Que nos va a recordar una frase que se repite: un solo corazón, una sola mente, un solo cuerpo. Así se llama la enseñanza de esta noche. Un solo corazón, una sola mente, un solo cuerpo. Eso es lo que vemos en este pasaje de Hechos capítulo 4 del 32 al 37. Vamos a tener abierto ahí ese pasaje. Oramos y empezamos. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos. Háblanos, Señor, te lo pedimos, creyendo, Señor, que tú estás aquí, que tú obras en nuestras vidas, Padre. Todos que estamos necesitados de ti, Padre. Permítenos, mientras escuchamos también tu palabra y estamos aquí, permítenos también poder descansar y tener tu palabra como un refrigerio que consuela nuestras almas, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Amén. Nuevamente, un solo corazón, ¿verdad? Una sola mente y un solo cuerpo. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Bien, la iglesia es descrita de esa manera, ¿no? Como un cuerpo. Y un cuerpo está compuesto de muchos miembros. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla mucho acerca de esta ilustración. En 1 Corintios capítulo 12 hace referencia a eso. En Efesios también, en el capítulo 4 se nos habla de que somos un cuerpo, ¿verdad? Pero que hay muchos miembros. Y en este capítulo de Hechos, capítulo 4, del 32 al 37, el evangelista Lucas, que es quien escribe también, nos presenta esa imagen, la imagen del cuerpo de Cristo, es decir, la multitud de los que había creído. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro había predicado un sermón en el poder del Espíritu Santo. La gente había escuchado la palabra de Dios, habían recibido la palabra de Dios, sintieron dolor en su corazón por su pecado, se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron, se unieron a la iglesia, ¿verdad? Así que cuando se habla de la iglesia se habla de los que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y en Hechos 4, del 32 al 37, habla de esos que creyeron, y esos que creyeron eran de un solo corazón, ¿verdad? Una sola mente, un solo cuerpo, hacían parte de un solo cuerpo, obviamente con muchos miembros, ¿verdad? Ahora, en Hechos capítulo 4, que ya lo estudiamos, al final de este capítulo vemos una oración valiente, una oración con denuedo que hacen los creyentes mientras estaban siendo perseguidos, que ellos vienen y oran. Si recordaron, no sé, o si recuerdan el sermón del miércoles pasado, ellos oran con valentía. Y entonces Lucas nos muestra la obra, ¿verdad? Ellos están pidiendo valor para predicar la palabra de Dios, y entonces esa valentía es evidente y ellos comienzan a predicar con denuedo la palabra de Dios. Entonces Lucas muestra que esa valentía se manifiesta dentro, ¿verdad?, de la comunión de los santos, de la iglesia, pero también es una valentía que se muestra hacia afuera. No solamente hacia adentro, cuando estamos acá reunidos como cuerpo, sino hacia afuera. Entonces el Espíritu Santo de Dios une a la iglesia en un solo corazón, una sola mente y un solo cuerpo. Así que lo que vemos entonces en el versículo 32 que resalta el evangelista Lucas es que estos creyentes eran de un solo corazón. Miremos el versículo 32, dice: la congregación de los que creyeron, importante eso, la multitud de los que creyeron eran de un corazón y eran de un alma. Y luego explica el resultado, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría? Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas, dice la Reina Valera, la tenían en común. Aquí dice, todas las cosas eran de propiedad común, dice esta versión. Entonces, después del arresto de estos creyentes son liberados
Y estos creyentes luego comienzan a predicar con denuedo, que es el resultado de la oración. Y ellos comienzan a predicar con valor, comienzan a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Y vemos entonces que en Hechos capítulo 4, después de esta señal que ocurre, si ustedes recuerdan, los creyentes están orando y dice que el lugar donde estaban reunidos tembló, ¿se recuerdan? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con valentía. Uno pudiera pensar, bueno, después de esto, ¿qué sigue? O sea, viene el Espíritu de Dios, Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, vemos ahí un milagro. En Hechos capítulo 4 están persiguiendo a estos creyentes por ese milagro que había ocurrido en el nombre del Señor Jesucristo. Y uno diría, después de esta oración, una oración con valentía, una oración en el poder del Espíritu Santo y una respuesta poderosa también, uno diría, después de eso, ¿qué? Bueno, sería bueno, ¿verdad? Como seguir evangelizando, seguir como que aprovechando ese momento donde hubo, ¿verdad? Una señal visible del poder de Dios, se tembló ahí, ¿verdad? El lugar donde estaban. Esta gente comienza a hablar con valentía y bueno, la idea, bueno, ¿por qué no seguir hablando, ¿verdad? Y seguir evangelizando. No, lo que ocurre después de esto, ¿qué es? Luego dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Entonces, la unidad que estos creyentes que estaban aquí mostrando no era una unidad emocional. O sea, no es decir como que, somos uno, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Qué bendición, tenemos a Cristo todos y eso es suficiente. No, el fundamento que vemos a continuación es que se está predicando la palabra de Dios con valentía. Ellos están unidos en un solo corazón y vemos entonces que luego los creyentes comienzan a manifestar acciones, obras. Y vemos entonces a una iglesia siendo generosa, ¿verdad? Dando, que es lo que vemos aquí. La iglesia era un solo cuerpo, ¿verdad? Dice el texto, y animado. Esta unidad era animada porque tenían obviamente una unidad espiritual en el Señor Jesucristo. Recuerden que era lo que ellos estaban predicando acerca de Cristo, Cristo como el centro. Entonces la predicación estaba obrando en la vida de estas personas, que estas personas estaban unidas espiritualmente y en sus acciones estamos viendo aquí a estas personas dando generosamente, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante un poquito más. Pero el asunto es que cuando dice el texto que todas las cosas las tenían en común, no se trata aquí de un comunismo. No se trata, ¿verdad?, de que, bueno, todos vamos a vivir en una equidad y todos debemos de tener lo mismo. No, no se trata de eso. Es una actitud aquí a la luz de las Escrituras, es una actitud espiritual que trae transformación en la vida del creyente por la obra del Espíritu Santo, y estos creyentes entonces dan a Dios por medio de sus recursos, y esta es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la vida de estos creyentes. Un solo corazón, una sola alma. La idea de esta frase, si ustedes, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo los hebreos hablaban de el corazón, ¿verdad? Como todo el ser. Cuando se habla de amar a Dios con todo el corazón, se está diciendo de que amemos a Dios con nuestros pensamientos, que amemos a Dios con nuestras emociones, que amemos a Dios con nuestra voluntad, con nuestras acciones. Así que cuando está diciendo aquí que todos estos creyentes eran de un solo corazón, todas esas personas estaban de acuerdo, estaban alineadas a eso que estaba pasando, producto de la obra del Espíritu Santo. Así que eso es lo que vemos en el versículo 32, nuevamente. La congregación de los creyentes o la comunidad de los creyentes era una comunidad que había puesto su fe en el Señor Jesucristo,
Y por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en ellos era que ellos tenían una convicción de que si Dios les había dado algo, eso que Dios les había dado, aunque obviamente es una bendición de Dios, ellos no estaban pensando como que, bueno, esto es mío y aquí nadie me quita esto que yo tengo. No, ellos tenían una convicción y era, soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Esto no es mío. Dios me lo dio para yo administrarlo, ¿verdad? Y si Dios me da la oportunidad de poder servir con lo que Él me ha dado, lo voy a hacer. Y no era aquí que unos estaban de acuerdo y los otros no, y como ven acá, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y por qué estás pensando de esa manera? Era la obra del Espíritu Santo en la vida de esos creyentes, ¿verdad? Pero luego también dice el versículo 33 que eran de un solo espíritu y una sola mente. Miren el versículo 33. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice. Y había abundante gracia sobre todos ellos. Entonces, con gran poder los apóstoles estaban dando testimonio. Nuevamente, ellos estaban predicando con valentía la palabra de Dios, con gran poder. Pero ¿qué era lo que ellos estaban predicando? Según el versículo 33. Ellos estaban hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Hace referencia a este elemento del Evangelio. Cristo resucitó de entre los muertos y había abundante gracia sobre todos ellos, dice el versículo 33. Y el versículo 34 dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Entonces, en el versículo 33, el evangelista Lucas nuevamente añade que con gran poder estos creyentes estaban dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, la unidad que se evidenciaba en la vida de estos discípulos estaba alineada a la predicación del evangelio. O sea, ellos estaban predicando de manera central, ¿verdad? A Cristo, Cristo siendo el centro, y la vida comunitaria era fruto de ese evangelio que ellos habían recibido y que ellos estaban predicando. En otras palabras, el evangelio transforma todos nuestros pensamientos. El evangelio transforma nuestra manera de pensar, ¿verdad? Antes pensábamos, no, yo no sé, pues, si usted piensa todavía de esa manera, pero yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, bueno, no tantos años, pero hace poquito, yo siempre pensaba, ay Señor, yo quiero estudiar, quiero hacer una carrera, quiero ganar plata, ¿verdad? Y quiero, no sé, viajar por el mundo. Y cuando empecé a ir a la iglesia, yo siempre recuerdo que algunos predicadores me profetizaban, me decían cosas, ¿no? Hasta una vez fui a predicar a un lugar que me invitaron a predicar, y recuerdo que una hermana que estaba ahí se acercó así donde mí y me dijo, hermano, el Señor me dice que lo va a llevar a Japón a predicar la palabra. Y yo le dije a unos hermanos que estaban ahí, seguramente que la hermana, como me vio los ojitos así chinos, ¿verdad? Ella pensaría, este va para Japón, ¿verdad? Pero eso eran mis pensamientos, ¿no? Ser una persona importante y una persona que viajara por diferentes lugares y tuviera dinero y un montón de cosas. Pero a medida que el Señor llegó a mi vida, fue transformando mi vida, pues entiendo que todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor, ¿verdad? Y Él es el que da. Pero también, hermanos, es el que tiene la potestad de quitarte lo que tú tienes. Sea poco, sea, no sé, mucho, lo que tú tienes. Entonces, en este pasaje vemos que la iglesia, no era que la iglesia se había vuelto, como dicen algunos, como un organismo ¿cómo es la palabra? Asistencialista es la palabra, exacto. No era un organismo que estaba como que dando alimentos a todo el mundo, y mucha gente tiene también como que la idea de que la iglesia siempre tiene el deber, ¿verdad? Y que tiene que hacerlo todo el tiempo
dar alimentos a los necesitados, desconectado del evangelio. ¿De qué te sirve poder darle algo a alguien que necesita algo, comida, sea ropa, lo que tú quieras, pero si esa persona o esas personas no están escuchando el evangelio del Señor Jesucristo, pues se va a ir así de gordito o de acuerdo a lo que tenga para el infierno? Por eso es que necesitamos el evangelio. O sea, no es solamente dar y poder servir, ¿no? Sino que el evangelio sea transversal en toda nuestra vida, e incluso hasta en nuestros recursos. ¿Cómo estamos invirtiendo nosotros nuestros recursos? Entonces, lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que Cristo, ¿verdad?, gobernaba toda la vida de los discípulos, y debería ser así para nosotros hoy día también. Hoy día nosotros estamos siendo llamados a seguir este mismo patrón que vemos aquí en la Escritura. ¿Cuál es este patrón? Bueno, nosotros estamos llamados a recibir el evangelio, estamos llamados a dar testimonio del evangelio, y esta predicación del evangelio centrado en Cristo, en lo que Él ha hecho, debe de alimentar la unidad espiritual en Cristo, pero esa unidad se expresa entonces en actos concretos de amor y servicio. ¿Sí ven ustedes la idea, verdad? Qué bueno que podamos nosotros poder servir a los necesitados, es importante eso. Pero si eso no está conectado con la predicación de la palabra de Dios, con orar, servir a la gente y que la gente pueda verlo de esa manera, entonces la gente va a ver simplemente a la iglesia como un centro de beneficencia, ¿no? Como un lugar donde, chévere, yo puedo ir y me pueden ayudar. No, pero aquí todos estos creyentes nuevamente eran de un solo espíritu y una sola mente. O sea, es decir, todos que estaban pensando, alineados por la obra del Espíritu Santo a poder servir, ¿no? Entonces, es importante eso. Luego, versículo 34 al 37, miren lo que dice, versículo 34 al 37. Dice el versículo 34, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían, aquí es importante eso, todos los que poseían, dice la versión que yo tengo, tierras o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Aquí vemos en esos versículos un solo cuerpo, todos estos creyentes alineados a estas verdades espirituales. O sea, la generosidad de estos creyentes fue un fruto, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y esa generosidad llevó a poder servir a las personas necesitadas. Ahora, las personas que tenían bienes, que tenían propiedades, no era que estas personas vendían una propiedad y decían, bueno, ya vendí esta propiedad, a ver qué hermano está necesitado aquí, venga y tome, ¿verdad? Y adelante. No. Miren ustedes aquí que lo que menciona es que estos creyentes que estaban viendo ciertas necesidades y que ellos tenían capacidad económica, tenían bienes, ellos vendían estas propiedades, estos bienes, y lo traían, ¿a quiénes? A los apóstoles, que en ese momento eran los administradores, y los apóstoles veían la necesidad y podían servir de acuerdo a las necesidades que ellos tenían. O sea, no era que ellos le estaban dando a todos por igual, ¿no? En un sentido, ¿no? Vendemos esto y todos por igual. No. De acuerdo a las necesidades. Ahora, ese era un pensamiento judío y obviamente un pensamiento bíblico. No solamente un pensamiento judío, sino un pensamiento bíblico, un pensamiento que el Señor le había dado al pueblo de Dios, y era que, por ejemplo, cada 7 años había una remisión, un perdón de la deuda
de aquellas personas que tenían deudas, que de pronto, digamos, no sé, no tenían cómo pagar y se hicieron esclavos, o de pronto no tenían cómo pagar, se endeudaron tanto. Entonces el Señor llamaba a estos ricos, a esta gente que tenía dinero, y les decía: hombre, cada 7 años hay que perdonarle la deuda a estas personas. ¿Y cuál era la idea detrás de todo eso? La idea era que no hubiera en ese sentido personas con tantas deudas que se volvieran personas miserables, pobres. Y por eso entonces en Deuteronomio 15, 4 y 5, mire lo que dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces aquí el pueblo tenía que cumplir este mandamiento de parte del Señor, y era poder perdonar la deuda y saber que ellos iban a entrar a una tierra, a la tierra prometida, y cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos se iban a encontrar ahí abundancia, iban a encontrar la provisión de Dios, cosas que ellos no habían trabajado. Entonces el Señor les dice: pero ustedes tienen que ser generosos y ayudar a estas personas necesitadas. Entonces, este pasaje de Hechos capítulo 4, que estamos estudiando en la noche de hoy, no está aquí como prescribiendo de alguna manera como una abolición de la propiedad privada. O sea, es decir, no, que usted tiene una casa, hermano, y entonces no, tiene que venderla, ¿verdad? Y entonces tiene que venderla y darla a la iglesia. No se está hablando de eso. Noten que todo esto era producido por Dios mismo, por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, noten en este pasaje de Hechos 4, del 32 al 37, que aquí no se exigía entregar propiedades a la comunidad. O sea, no era de que tú tienes una casa, vende la casa y le das toda la plata a la comunidad. No. Era algo voluntario. Las personas entregaban esas posesiones, o más bien vendían las posesiones. El dinero lo entregaban a los apóstoles, que en ese momento eran los líderes, después obviamente del Señor Jesucristo. Luego la iglesia se estructuró, ¿verdad? Ancianos, diáconos dentro de la iglesia, y obviamente pues ellos eran los encargados, los líderes de poder administrar la iglesia, ¿verdad? Como dice Hechos capítulo 20 también. Entonces las personas que entregaban en ese momento a los apóstoles, y los apóstoles distribuían de acuerdo a las necesidades que se tenían. Aquí hay un ejemplo bien clave que vamos a ver más adelante cuando estudiemos Hechos capítulo 5, que aquí Lucas hace un contraste entre el ejemplo de Bernabé y el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, que eso vamos a verlo más adelante. En el versículo 36 y 37, Lucas nos habla de Bernabé. Se cree que este Bernabé es el mismo Bernabé, amigo del apóstol Pablo, que lo acompañó en algunos viajes misioneros. Este era un hermano que se le llamaba el hijo de consolación. El hijo de consolación. Algunos hablan de que Bernabé era como un animador, como una persona, ¿verdad? Como una persona consejera. Él fue el que trajo al apóstol Pablo ante los apóstoles para que los apóstoles lo recibieran, porque los demás apóstoles estaban como que, ¿verdad?, distantes y no creían en el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Entonces Bernabé es el que lo trae y lo presenta ante los apóstoles y les dice: mira, verdaderamente este es un hombre de Dios, Jesús se le reveló, él es de los nuestros. Pero los apóstoles estaban un poquito distantes. Entonces se le llama a él, a Bernabé, el consolador. No era porque él estaba diciendo: hermano, tranquilo, no ha pasado nada, ¿verdad? El Señor está contigo. No. Era como el inspirador, el animador. Era como que en el caso del apóstol Pablo: miren, reciban a este hombre, este es un hombre de Dios. Podemos ver su testimonio. Realmente recibió una revelación directa del Espíritu Santo. Pero además de que este hermano Bernabé era un hombre dotado para enseñar la palabra de Dios, este hombre muestra aquí el texto
que era un hombre, aparentemente era un hombre que tenía muchas riquezas. Algunos dicen que era un hombre rico, pero era un líder de la iglesia. Y este hombre, de manera voluntaria, nadie le dijo a él que hiciera eso. Este hombre era un hombre que Dios había bendecido tanto. Él fue convencido por el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que él hizo? En el versículo 36 lo dice claramente. Versículo 37, él poseía un campo, él lo vendió. ¿Quién le dijo a él que lo vendiera? ¿Alguien lo presionó? Hey, hermano, tienes que vender esto y tal y sembrarlo a la iglesia. No, este hermano de manera voluntaria fue convencido por el Espíritu Santo, vendió esta propiedad y dio el dinero a los líderes para poder servir al pueblo de Dios. Ahora, nosotros vemos este texto aquí y quizás el contenido de este texto, y obviamente como tenemos ciertas referencias de algunas iglesias o de algunos lugares donde mucha gente es manipulada a poder dar, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, aquí el Espíritu de Dios me dijo, tú tienes carro, sí. Bueno, el Espíritu me dijo que vendieras el carro y me lo diera. Que me diera las llaves, que me diera la casa, que me diera... No, hermanos, de eso no es lo que está hablando aquí el evangelista Lucas. Estos creyentes no estaban siendo manipulados. Estos creyentes tenían una convicción espiritual verdadera, real, de que Dios los había bendecido tanto. Tenían una convicción de que eso no era de ellos. Dios los había bendecido tanto y podían servir al pueblo de Dios para ayudar a mucha gente necesitada y al avance del reino de Dios, y lo hicieron. En el caso de Bernabé, uno ve eso y uno dice, uy, esto suena como raro, ¿no? Pero es bíblico. O sea, el Espíritu de Dios trajo convicción a este hombre. Y esto era fruto de la predicación que ya habían escuchado y de la obra del Espíritu Santo que había llegado sobre ellos y los había llenado del Espíritu Santo. O sea que esta generosidad y este servicio de dar con nuestros recursos, hermanos, es una obra del Espíritu. Y a veces nosotros desconectamos las finanzas de la obra del Espíritu. Porque nosotros pensamos que no, o sea, no, hermano, el dinero no tiene que ver con el Espíritu. Bueno, aquí vemos a un creyente convencido que está sirviendo con sus recursos. Ahora uno pensaría, bueno, eso pasó allá en el primer siglo, ¿no? De la era cristiana, pero hoy día ¿será que habrá gente verdaderamente que esté haciendo eso? O sea, movida por el Espíritu Santo y diga, hombre, yo tengo tanto que Dios me ha dado, hermano, mira, aquí tenemos esto para la iglesia. Y yo estaba pensando en eso mientras estaba preparando el estudio y me acordé que hace poco tiempo, hace unas semanas, el hermano Juan Ortega y mi persona estuvimos en una iglesia, visitando una iglesia, y nos llamó la atención el testimonio, ¿no? Cuando fuimos era en un centro comercial, la iglesia estaba en un centro comercial, y era un auditorio, bueno, mucho más grande que esto, no sé si el doble, pero tenían dos auditorios. Tenían un auditorio donde se reunían y tenían una cafetería casi igual del auditorio. En el segundo y tercer piso, cuando nosotros preguntamos, wow, ¿aquí se reúne la iglesia? Sí, aquí se reúne la iglesia. ¿Y cuánto pagan aquí? Y nos dijeron que ese lugar lo había donado un hermano de la iglesia. Wow. Yo quedé asombrado, porque era un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito. De hecho, no he visto aquí una cafetería, que la iglesia tenga una cafetería como esa, una cafetería donde gente del centro comercial va y toma café ahí. Y digo, wow, tremendo. O sea que sí existen todavía hermanos que Dios ha bendecido tanto y que puedan ser movidos por el Espíritu Santo a poder servir de esa manera, ¿verdad? Puede pasar. Pero asimismo vamos a ver en Hechos capítulo 5, no voy a adelantar mucho a Hechos capítulo 5, pero en Hechos 5 vemos el contraste. O sea, en Hechos 4 al final vemos a Bernabé que él da, que sirve, vende una propiedad y lo hace, pero en Hechos 5
Vamos a ver a una pareja, Ananías y Zafira. Nadie le dice que venda esa propiedad. Ellos ven el ejemplo y dicen, vamos a venderla. Y la venden. Pero realmente en el corazón de ellos no estaba dar eso. Y vamos a ver que el juicio de Dios llega sobre ellos más adelante, ¿verdad? Pero hermanos, de acuerdo a este pasaje, para ir ya concluyendo, vamos a notar entonces que los fondos para los necesitados eran ayudas específicas. Eran ayudas específicas. No era algo así como una propiedad colectiva, ¿no?, que se le entregaba a los hermanos, ¿no? Ayudas específicas que el pueblo de Dios estaba sirviendo. De hecho, por la gracia de Dios acá como iglesia lo hemos hecho, ¿verdad? Y qué bueno que podamos hacerlo, ¿no? De acuerdo a necesidades específicas. Pero no podemos prometerle a la gente de que es que, no, hermano, aquí con nosotros te vamos a ayudar por siempre. No. El Señor pues no nos ha llamado en ese sentido, ¿no? Sí, estamos llamados a servir, pero podemos ayudar de forma concreta, específica, ¿no? Ahora, también nosotros vamos a ver ejemplos en Hechos capítulo 12, más adelante los dejo de tarea. Hechos capítulo 12, del 12 al 14, vamos a encontrar a María, que era la madre de Juan Marcos, posiblemente el escritor del Evangelio de Marcos, en Hechos capítulo 12, versículo del 12 al 14. ¿Saben ustedes que esta hermana María, la mamá de Marcos, el evangelista, Juan Marcos, esta hermana tenía casa propia? Tenía una casa propia, ¿verdad? Pero no solo eso, tenía una sierva. Es decir, que tener una persona que ayudara en esa época, o sea, era una casa que tenía recursos económicos, ¿sí? O sea, amados hermanos, aquí vemos entonces a una creyente, dueña de una casa y con una sierva que servía obviamente los quehaceres de la casa. Era una mujer rica, era una mujer que tenía muchos recursos. Bernabé igual se presenta aquí como un ejemplo de verdadera generosidad y servicio. Aquí a Bernabé nunca vemos acá que Bernabé es manipulado por los líderes. Mira, tú tienes que hacer esto, no. Él sencillamente vio y dijo, aquí está esto para que sirva. Y lo hizo de manera generosa, ¿sí? Así que nuevamente a través de este estudio que vemos en este pasaje de Hechos 4, 32 al 37, estos creyentes tenían ¿qué? Un solo corazón, ¿qué más? Una sola mente, un solo cuerpo. Un solo corazón, una sola mente, un solo cuerpo. Pregunta, ¿es posible eso? ¿Es posible que todos estemos alineados internamente a pensar de acuerdo a lo que Dios piensa? A pensar de acuerdo al propósito de Dios, a pensar como cuerpo. Ojo, no estamos hablando aquí de uniformidad en todo. Porque es posible que nosotros tengamos ciertas diferencias en algunas cosas, ¿no? Pero recordemos que es posible por la obra del Espíritu Santo. Es posible por la obra del Espíritu Santo. Mi oración y obviamente, ¿verdad?, el deseo del Señor es que nosotros que estemos capacitados por el Espíritu Santo. No es que recibamos un entrenamiento como en algunas iglesias, es posible, nosotros creo, no sé si lo hemos hecho, bueno, creo que cuando hacemos las clases de membresía hablamos un poquito de eso, pero no se trata aquí de un entrenamiento en generosidad. Hermano, tú puedes escuchar un montón de enseñanza de generosidad, de cómo administrar finanzas, de cómo servir, de cómo dar, pero si el Espíritu Santo de Dios no está obrando en ti para que tú puedas pensar como Dios piensa, para que tú puedas alinearte a la voluntad de Dios, nunca va a pasar. Miren ustedes aquí, hermanos, que la obra del Espíritu Santo no es tacañería. La obra del Espíritu Santo es generosidad. Generosidad y servicio. Y miren, siempre hay siempre contienda y tensión de
de las finanzas, ¿no? Especialmente en las iglesias. ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto debo dar? Si debo dar esto, algunos dicen que no puedo dar diezmo, otros dicen, bueno, debería dar más, otros dicen, no debería dar menos. Siempre hay una tensión. Pero ¿saben ustedes una cosa, hermano? Que el problema, ¿sabe dónde radica? Siempre yo lo he tenido claro, en el corazón. Es el corazón. Tú puedes tener claro a la luz de la Biblia, pero si tu corazón no está alineado con la palabra de Dios, no tienes convicción de eso, hermano, no va a pasar, nunca vas a dar, ¿verdad? Porque aquí no se trata de cuánto yo voy a dar, se trata de cómo Dios me ha bendecido. Tantas bendiciones que yo no merezco y que Dios me ha bendecido tanto. Y yo dar para la extensión de la obra de Dios. Y esto fue lo que pasó aquí. Y nuevamente con esto termino. Los creyentes que estaban reunidos o la congregación que había creído. ¿Sí ven eso? La congregación, el pueblo de Dios que había creído, que habían sido llenos del Espíritu Santo, que habían escuchado la predicación de la palabra de Dios, esos creyentes, ¿verdad? Como una obra del Espíritu, pudieron servir de esta manera y nadie estaba manipulándolos para eso. Entonces, que el Señor nos capacite para andar en un mismo sentir, teniendo, no se le olvide, un solo corazón, una sola mente, un solo cuerpo. Otra vez, un solo corazón, una sola mente y un solo cuerpo. Se lo voy a preguntar el domingo, vamos a ver si se acuerdan, sin mirarse a anotar o nada, ¿ya? Bueno, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, por recordarnos, Señor, que es posible por la obra de tu Espíritu Santo tener un solo corazón, estar unidos, estar amando lo que tú amas, pensando como tú piensas, unidos por un mismo cuerpo que es tu iglesia, Señor. Señor, ayúdanos a poder servirte, Señor, con todo lo que somos y con todo lo que tú nos has dado. Señor, entendemos que lo poco o lo mucho o lo necesario que tú nos has dado, Señor, todo viene de ti. Todo viene de ti, Señor. Y de lo recibido de tu mano, lo que tú nos has dado, permítenos, Señor, de manera gozosa, voluntaria, por la obra de tu Espíritu, poder servir, Señor. Danos una conciencia clara del Evangelio y de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Qué bendición, Señor, es poder participar de tu cuerpo. Gracias, gracias te damos, Señor. Llévanos, Señor, en tu bendición a nuestros hogares para seguir viviendo, Señor, en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.